Bueno, mi nombre es Elisa Walker, soy directora del Diplomado de Diversidad e Inclusión que dirigimos junto a Claudia Sarmiento en la Universidad Adolfo Ibáñez. También soy socia de Sarmiento y Walker Asociados y junto acá a Javiera Sepúlveda, que codirige y nos ayuda a coordinar el Diplomado de Diversidad e Inclusión, también junto a la consultora Stironi y con apoyo de RedMat. Hemos coordinado esta sesión para hablar sobre el proceso de debida diligencia en el marco de ayudar a que las empresas incorporen los derechos humanos dentro de su gestión. Esta no es la primera sesión que tenemos para conversar sobre estas materias. Tuvimos con anterioridad otro encuentro también que estaba promocionado por el Sistema B para explicar cómo era el vínculo de los derechos humanos con las empresas. Era más bien una conversación conceptual. Entonces ahora pasamos desde lo conceptual, ya aterrizamos a la gestión propiamente tal, entendiendo que las empresas y derechos humanos se pueden gestionar desde diversas formas y la debida diligencia es uno de aquellos elementos que se pueden abordar para efectos de incorporar estas materias en forma adecuada. Paso a presentar a nuestros panelistas del día de hoy, a quienes de antemano les agradecemos su buena disposición para participar de este encuentro. En primer lugar tenemos a Jaime Godoy. Jaime es coordinador nacional del proyecto de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, y él nos va a explicar la importancia de cómo incorporar las temáticas de debida diligencia dentro de las empresas. También tenemos a Gabriela Puchel. Ella es abogada, era hasta hace poco abogada de Sarmiento y Walker Asociados. Ahora está Gabriela estudiando un magíster en Environmental Governance en Freiburg y nos va a compartir su experiencia participando en procesos justamente de desarrollo de debida diligencia con empresas. Y finalmente tenemos a Loreto Girmas, quien es subdirectora legal de finanzas corporativas y empresas relacionadas a ENAP, también directora de sociedades como Quintero, Gasoducto Pacífico Argentina, Oleoducto Trasandino Chile y también el homólogo en Argentina, y ella nos va a explicar ya desde el punto de vista de las empresas las iniciativas, los esfuerzos y los desafíos también que implica abordar el tema de la debida diligencia. Ahora bien, antes de darle 10 o 15 minutos a nuestros expositores para que puedan realizar sus presentaciones, vamos a aprovechar este espacio para anunciar el primer reconocimiento que inauguramos este año desde el Diplomado de Diversidad e Inclusión, para destacar a exalumnos o alumnos del diplomado que durante estos 5 años ya de existencia del diplomado hayan tenido proyectos que queramos compartir desde el punto de vista de la gestión y diversidad e inclusión. Sabemos que hay muchos exalumnos y alumnas que están en el sector público, en el sector privado o desde las organizaciones de la sociedad civil colaborando con la gestión de la diversidad e inclusión, y consideramos que no solo vale la pena reconocerlos, sino que también compartir su experiencia para que otros puedan aprender de cómo gestionar la diversidad e inclusión de una forma adecuada. Bueno, como les decía, este es el primer año que hacemos un reconocimiento. Fue una postulación, invitamos a todos los exalumnos y alumnas a participar de este reconocimiento y finalmente decidimos darle este reconocimiento a doña Marcela Zulantay. Marcela, que probablemente muchos de ustedes la conocen, ella es funcionaria pública del Ministerio de Energía, ha liderado las mesas de trabajo de energía más mujeres y ha sido un referente para quienes desde el sector público, de forma seria, responsable y diligente, abren espacios y mucho compromiso también, abren espacios para abordar las temáticas de diversidad e inclusión. Así es que, Marcela, aprovechamos de felicitarte en este reconocimiento y aprovecho a todos ustedes de invitarlos el próximo 23 de noviembre, que vamos a estar conversando junto a Marcela para efecto de que ella comparta con nosotros su experiencia de gestión de temas de diversidad e inclusión dentro del Ministerio de Energía. No me cabe duda alguna que su experiencia va a ser importante para todos quienes no solo tienen interés en los temas de diversidad e inclusión, sino que además, obviamente, tienen interés en los temas de empresas y derechos humanos,
que es parte también de la diversidad e inclusión y es lo que nos convoca el día de hoy. Así es que habiendo hecho este reconocimiento a doña Marcela Zulantay, ahora sí empezamos propiamente tal nuestro conversatorio. Cada uno de nuestros expositores va a tener entre 10-15 minutos para hacer su presentación y después al final hay espacio de preguntas, así que hay un chat habilitado en este link para que por favor lo usen. Vamos a estar atentos a sus preguntas y poder compartirlas al final. Jaime, muchas gracias por hacerte parte de este conversatorio y adelante con tus 10-15 minutos de presentación. Muchas gracias, Elisa. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero, agradecer la invitación, agradecerte la invitación, Elisa, a la Universidad Adolfo Ibáñez, y muy contento de poder conversar hoy día sobre un tema que de más y más ocupa digamos, la agenda y sobre todo desde nuestro enfoque desde la OIT, eh, nos ponemos a disposición para poder facilitar herramientas prácticas sobre el entendimiento de la dimensión laboral. Creo que quizás lo primero a decir es para abordar el contexto, hacer un poco de historia, que nos gusta también recordar que esto hace parte de un proceso. Hablar de debida diligencia en materia de derechos humanos, eh, ah, no obstante que hoy día sea algo probablemente muy escuchado, hace parte de un proceso bastante largo, ¿no? Y que tiene distintas etapas clave. Yo creo que la primera que hay que recordar es probablemente de dónde viene esta expectativa de que la debida diligencia sea de alguna manera uno de los caminos para que las empresas puedan dar cuenta de la responsabilidad que tienen para el respeto de los derechos humanos. Hubo un proceso de discusión muy largo iniciado en el seno de Naciones Unidas, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, que trató de abordar en una primera instancia la regulación de qué podría pedirse a las empresas y a la falta de un consenso, llegamos nosotros a la designación de un representante especial por el Secretario General de Naciones Unidas que luego de largos años trabajó una propuesta. Entonces, cuando hoy día nosotros hablamos de este concepto de debida diligencia, que no es muy distinto al compliance que las empresas ya conocían, al compliance corporativo, sino que aquí lo que se trata de buscar es integrar esta dimensión de derechos humanos. eh, lo que primero tenemos que decir es que en el fondo, en su origen, hace referencia a un documento elaborado por este relator, el relator John Ruggie, en el año 2008, en un proceso que comenzó el 2005, pero que viene de antes, ¿no? En una discusión de antes. Entonces, este marco, este documento generó un marco que se conoce como el Marco de Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, y que luego es lo que derivó en lo que conocemos hoy día como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que hacen en el fondo la implementación práctica de este marco. Estos principios que fueron adoptados el año 2011 fueron presentados por el relator al Consejo de Derechos Humanos, que es la instancia que reemplazó a a la antigua comisión que lo había mandatado. eh, Lleva a un segundo hito. No solamente hay un proceso largo de amplias consultas transversales, sino que además se inscribe en un espacio comunitario internacional donde en el fondo la adopción al unísono de todos los países de esta propuesta de principios rectores le da un rol de legitimidad y también un rol de vocación universal. Dicho eso, hablar hoy día de debida diligencia y derechos humanos es hablar primero directamente de esta referencia a este documento, Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, pero también es hoy día entender que esto hace un crisol de sinergias en la lógica de generar coherencias normativas internacionales. Este documento que se adopta el 2011, luego es endosado por una serie de otros documentos y desde la OIT el documento primordial eh, que guía todo lo que tiene que ver con las orientaciones hacia las empresas, pero también hacia gobiernos y sindicatos y trabajadores, es la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la Política Social, que si uno piensa es una declaración que fue adoptada en el año 77, por lo tanto la discusión ahí da rápidamente cuenta que es una discusión antigua, pero que con la adopción del 2011 de estos principios rectores, lo que se hace luego se endosa y asume también el mecanismo de debida diligencia como una de las maneras que las empresas o la principal manera que las empresas tienen hoy día para demostrar que respetan y además hacerse cargo en el caso de que haya impactos negativos de cómo enfrentar estos impactos.
El otro documento que nosotros también hacemos referencia es el documento de las líneas directrices para empresas multinacionales de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y en el fondo el triángulo de estos tres instrumentos eh, de algún modo puede dar la base de lo que es el entendimiento hoy día común sobre la conducta empresarial responsable basada en el respeto de los derechos humanos, pero también basada en la gestión a través de mecanismos como el de la debida diligencia. Dicho eso, yo creo que es más fácil hoy día entender por qué eh, tenemos primero una conversación cada día más presente sobre por qué avanzar en debida diligencia, porque las empresas tendrían que hacer debida diligencia. Lo entendemos bien por el rol, digamos, desde los gobiernos, desde este endoso político a estos documentos. Eh, lo entendemos también bien desde la responsabilidad que tienen los estados sobre uno de los pilares principales, que es el pilar primero sobre el proteger los derechos humanos a través de orientaciones y direcciones claras a las empresas. Y aquí, digo, de algún modo, algo que ha sido clave hasta ahora había sido un enfoque más bien voluntario sobre dar estas direcciones y hemos visto un tránsito hacia un enfoque más dirigido a la regulación. Por lo tanto, indicaciones más bien reglamentarias o regulatorias que hoy día piden a las empresas hacerlo. Pero por otro lado, también tenemos este otro pilar que deriva de este marco de los principios rectores y del marco de empresas y derechos humanos que habla directamente a las empresas y que les dice, bueno, si el pilar uno era entender que aquí no hay nada nuevo, es recordar la obligación de los estados de proteger, en el pilar 2 nos recuerda que las empresas tienen una responsabilidad independientemente de lo que hagan los estados. Y esta responsabilidad va a ser diferente, va a depender además según las capacidades y el tamaño de las empresas, según de algún modo las posibilidades también, dependiendo de hasta dónde pueden llegar en la línea de su cadena de suministro y de valor. Pero en cualquier caso, la responsabilidad existe. Y la lógica de esta responsabilidad se traduce en la posibilidad que las empresas puedan, en el fondo, incorporar esto a través de procesos de gestiones continuos y progresivos. Y aquí la debida diligencia, que hasta antes uno la podía ver a nivel de la evaluación de riesgos, sobre todo riesgos que afectaban el desempeño de la empresa y que afectaban económicamente, en el fondo, su quehacer. Hoy día uno ve que esta evaluación se amplía para incorporar en el enfoque de derechos humanos riesgos que tienen que ver con las personas, con los trabajadores, pero también con actores, digamos, más allá de la frontera interna de la empresa. Y ahí nos referimos entonces a clientes, nos referimos a comunidades, y pensemos en pueblos indígenas, nos referimos en el fondo a también a los alcances que nos posibilita ampliar el enfoque y ver que hay una responsabilidad que va más allá de su quehacer interno, sino que abarca a lo lejos el último eslabón en la cadena de valor y suministro. Entonces, dicho eso, con ese marco, viendo que los estados tienen un deber y que lo han ido implementando hacia una regulación en muchos casos, y que por otro lado las empresas ya lo vienen haciendo, y sobre todo desde la lógica de las cadenas globales de suministro, muchas empresas ya habían estado enfrentadas a hacer procesos de debida diligencia y a integrar, junto con las dimensiones de medio ambiente o las dimensiones de corrupción, agregar enfoques de derechos humanos. Hoy día uno ve con mucha más claridad que una empresa, sobre todo si se abre a los mercados globales, tiene clientes que le piden certificaciones, por ejemplo, y le piden certificaciones y le pide que reporten también en temas de indicadores de ambientales, sociales y de gobernanza, y les piden que también hagan memorias anuales y de desarrollo sostenible y que incorporen estas dimensiones. Entonces uno ve que finalmente este mix de medidas voluntarias y obligatorias va convergiendo eh, cada día, cada día más, a entender que el proceso de debida diligencia se establece como prácticamente un proceso sin el cual las empresas hoy día difícilmente, sobre todo las que están enfrentadas a los mercados globales, difícilmente podrían ser competitivas si no lo hacen, pero por otro lado, a partir también de las exigencias. Lo que nosotros planteamos aquí, y es algo que es importante, creo que recordar, tiene que ver con, nosotros no estamos hablando probablemente de algo nuevo. Los esfuerzos que ya las empresas están haciendo en materia, sobre todo pensemos en la dimensión laboral, en los
cinco hoy día principios y derechos fundamentales del trabajo, que son la erradicación del trabajo infantil, la erradicación y lucha contra el trabajo esclavo y análogo, la nueva forma, la erradicación de todo tipo de discriminación en el empleo, la libertad sindical y la negociación colectiva, o los temas hoy día de salud y seguridad. Todos los esfuerzos que las empresas hoy día han hecho y siguen haciendo en estos temas dan cuenta efectivamente de los indicadores que son requeridos para entender el cumplimiento de un proceso de debida diligencia. No me voy a extender aquí porque sé que una de las colegas va a abordar luego más en el detalle de cómo se implementa, pero lo que es importante en el fondo es decir, estamos hablando de lo mismo y probablemente en la medida que entendamos que lo que estamos haciendo puede ser nombrado y visibilizado mejor hoy día, porque atendemos a una evaluación que apunta a un derecho, pero también apunta a una etapa de la debida diligencia, uno puede explicar de mejor manera que no estamos reinventando nada, sino que al contrario estamos optimizando y estamos de alguna manera eh, reutilizando herramientas que ya existen al interior de la empresa, que cualquiera sea que la vía que tome la empresa para entrar es una vía óptima. Si la vía fue a través de una certificación, esa vía de la certificación le puede abrir hoy día el espacio para luego abrirse un proceso de vía diligencia, que si la vía fue a partir de una norma reglamentaria, y pensemos, por ejemplo, en la reciente norma de la Comisión de Mercado Financiero en Chile, la 461, que le pide a las empresas eh, que cotizan, que en sus reportes anuales, sus memorias anuales, integren aspectos sobre todo la dimensión social eh, en sus informes anuales. Evidentemente uno dice, bueno, al momento de hacer eso también estoy respondiendo a elementos que están hoy día presentes en un proceso de debida diligencia y que convergen. Entonces no estamos duplicando y gran parte del llamado es a ese, a decir, en la medida que entendamos que nos vamos a hacer una duplicación de esfuerzo, podemos optimizar lo que ya tenemos como esfuerzo, pero por otro lado, también el llamado es a decir, acá hay una ganancia para la empresa y una ganancia clara. Es una ganancia no solamente a nivel de lo que significa la prevención, trabajar en prevención siempre genera un retorno a nivel de costos, es mucho más fácil y mucho menos complejo prevenir que luego reparar, pero inclusive si hay impactos negativos que hay que atender, una vez que uno tiene un proceso de debida diligencia es mucho más fácil atenderlos y luego es mucho más fácil también de activar los canales y los procedimientos adecuados para mitigar o reparar estos impactos negativos. Entonces, cualquier evento, la evaluación de riesgo que está en el corazón de un proceso de debida diligencia, que es esta evaluación de los impactos, eventuales impactos negativos que puede tener el quehacer empresarial, va a generar una ganancia en el corto y en el largo plazo a la empresa, sin contar las otras, sin contar las ganancias que tienen que ver con eh, el valor y el reconocimiento público que puede tener esa empresa, el valor al nivel de la contribución social que puede generar esa empresa y sobre todo lo que nosotros siempre decimos es la visibilización de lo que la OIT llama es a la participación y el diálogo social de los actores sociales, mostrar efectivamente los esfuerzos que existen y que somos conscientes y reconocemos en materia de diálogo social. Que puede ser trabajador-empresa, puede ser empresa-comunidades, puede ser tripartito con gobierno, pero en el fondo hay muchas instancias y muchas maneras de diálogo social y la debida diligencia como tal, como proceso continuo, algo clave que tiene es, en el fondo, poder dar cuenta de una manera constante y permanente de estas instancias de conversación que son necesarias, ¿no? Yo me quedo hasta aquí, creo que con eso de algún modo doy como un overview y muy feliz de poder luego andar en detalles más específicos. Muchas gracias, Jaime, por darnos ese contexto de dónde viene la debida diligencia, el vínculo con los principios rectores de Naciones Unidas. No solo vincularlo más con la norma 461, que para todos quienes trabajamos en esta área es un argumento de autoría, ¿verdad? Ahora la CMF te pide reportar, te pide responder, así es que es difícil decir que no hay que hacer nada al respecto, pero también recordar que se está preparando un proyecto de ley sobre debida diligencia. Entonces también hay otras iniciativas legislativas que van en la línea que decía Jaime de complementar estos principios rectores, estas iniciativas internacionales con también normativa local. Así que gracias Jaime nuevamente por esa introducción. Gaby, ¿cómo hacerlo? O sea, entendemos de dónde viene, entendemos qué es lo que se busca con la vía diligencia. ¿Cómo hacemos un proceso de vía diligencia? ¿Cómo ayudar a quienes quieren participar de estos procesos
que entiendan de alguna forma cuáles son los pasos a seguir, porque como bien decía Jaime, la debida diligencia no es necesariamente ajena a las empresas, lo ve en temas ambientales, en temas de corrupción, pero a veces cuando lo cruzas con derechos humanos genera una especie de bloqueo, de bloqueo. Así que ayúdanos con el paso a paso. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos viendo. Primero que nada, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por facilitar este espacio, al diplomado, a Tironi y a mi querido Sarmiento y Walker, y a todos ustedes y todas ustedes quienes están hoy día participando. Muchas gracias, espero que sea muy provechoso. Y mi propósito es que podamos entonces conversar sobre las consideraciones prácticas de un proceso de debida diligencia y poder despejar entonces dudas sobre a qué se ven enfrentadas las empresas cuando llevan a cabo un proceso de este tipo, qué información es más probable que solicitemos, para qué, qué es lo que queremos mirar y de qué forma entonces los resultados se incorporan en la estrategia corporativa de la empresa. Y quisiera partir por señalar, parecido a lo que dijo Jaime, que es muy probable que en sus empresas ya se hayan tomado, se estén tomando acciones en el ámbito de los derechos humanos. Y hago este punto porque a veces nos toca que las empresas ven a los derechos humanos como un ámbito nuevo, que van a tener que reinventarse completamente, algo ajeno a las operaciones normales, cuando en realidad es parte de las actividades del desarrollo corporativo y si en sus empresas se han elaborado protocolos para la contratación de personal, si se han hecho encuestas de percepción de ambiente laboral, eso ya es un avance en materia de derechos humanos. Si se han tomado medidas para reducir emisiones o desechos, eso también son avances. Y dentro del proceso de debida diligencia, lo que queremos es justamente identificar aquellos avances, ver de qué manera trabajarlos para que sean medios efectivos para el respeto de los derechos humanos y por supuesto también identificar en qué ámbitos hay mayor riesgo y donde no se hayan implementado medidas y requiramos entonces avanzar. Em, ¿Cuáles son los objetivos de un proceso de debida diligencia? Quizás algunos se los sepan más o menos de memoria: identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Entonces ahora la pregunta es, ya perfecto, me han dicho eso varias veces, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde parto? ¿Quiénes son los grupos afectados en el caso de mi empresa? Y hay una serie de metodologías. Nosotros tendemos a guiarnos por la metodología del Instituto Danés de Derechos Humanos, en donde propone una serie de pasos para el desarrollo del proceso de debida diligencia. Primero que nada, determinar el alcance del estudio del proceso de debida diligencia, el scope en inglés. Luego, un segundo paso es la recolección de información y el desarrollo de una línea de base. En tercer lugar, el análisis de impactos, en donde identificamos entonces los riesgos, los derechos humanos posiblemente afectados. En cuarto lugar, la mitigación de impactos y la gestión de riesgos. Y por último, el reporte y evaluación, que no se nos tiene que olvidar, siempre es como el último paso, pero en verdad no por eso es menos importante. Entonces, respecto al primer paso, digamos, determinar el estudio, el alcance del estudio. Acá tiene mucho que ver con qué es lo que busca la empresa, si es que lo que quiere es analizar, por ejemplo, las operaciones en cierta región, o bien una faena o oficinas específicas dentro de un territorio geográfico en donde esté operando. Y por supuesto esto va a ser muy importante porque los actores involucrados en una empresa que se encuentre en la segunda o en la octava región, evidentemente son distintos. También puede tratarse de una empresa que quiera hacer un alcance más global y si es que tiene joint ventures con oficinas en otros países, eso también hay que tomarlo en consideración y por supuesto también se puede hacer. Y define en el fondo lo que va a ocurrir en la segunda parte de este proceso de due diligencia, la recolección de información y desarrollo de la línea de base. Entonces, primero queremos situar a la empresa en el contexto de los derechos humanos. ¿En qué países se encuentra o en qué país? ¿En qué región? Si estamos hablando de Chile, por ejemplo, como les decía, norte, centro, sur, obviamente es diferente. Em, y también identificar cuáles son los mayores riesgos de la industria,
cuál es la normativa y los compromisos que pueda haber a nivel gremial o internacional dentro de esa industria. Eso queremos poder recolectar esta información. Luego, información sobre la empresa misma, cómo funciona el gobierno corporativo, existe códigos de ética, queremos saber más o menos si es que existe, por ejemplo, si se han hecho antes análisis del ambiente laboral dentro de la empresa, si hay avances en el ámbito social, medioambiental, de la cadena de suministro, por supuesto, y que cada vez toma más relevancia. Y vamos a analizar fuentes primarias y secundarias. En esta segunda etapa trabajamos mucho con los stakeholders, queremos identificar cuáles son los actores involucrados y que es muy relevante porque nos ha pasado a veces que hay empresas, por ejemplo, empresas de carácter extractivo que tienen en las cercanías grupos indígenas y en ese caso hay veces que las empresas tienen muy identificado cuáles son los grupos más vulnerables que están alrededor y uno tiende a pensar que entonces en eso hay que enfocarse. Puede ser, pero a veces pasa que las empresas han tomado muchas medidas para reducir los riesgos, han hecho mesas de trabajo y sucede entonces que en realidad el mayor grupo de riesgo puede estar en los contratistas, en los trabajadores, a veces las estructuras corporativas impiden una buena comunicación de lo que sucede en las faenas con lo que sabe la gerencia a cargo. Entonces, todas esas cosas queremos identificarlas en esta etapa de recolección de información. Y cuando tengamos toda esta información, vamos a proceder a analizar los impactos. ¿Dónde están los riesgos? ¿A qué derechos humanos debemos prestarle atención? Identificar aquellos impactos de mayor magnitud, mayor alcance y con menor índice de irreparabilidad. Con esos tres ámbitos de los riesgos trabajamos para el análisis de impacto. Em, Luego, la mitigación de impactos y la gestión de riesgos. En esta etapa queremos integrar las conclusiones de las evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y los procesos internos de las empresas y tomar las medidas oportunas. Y en este caso, trabajamos mucho con matrices de riesgo. Probablemente si hay ingenieros aquí presentes o de alguna gerencia sepan lo que es una matriz de riesgo. Esto también se aplica para la mitigación de impacto y la gestión de los riesgos en el proceso de diligencia. La matriz de riesgo permite no solamente identificar cuáles son los derechos humanos particulares que se pueden ver afectados, identificar las actividades que pueden generar un riesgo para ese derecho humano particular, cuáles son los grupos de interés que se pueden ver afectados por estos impactos, cuáles son las medidas que la empresa puede tomar y cuál va a ser la persona a cargo de implementar estas medidas. Entonces nos da la opción de visibilizar de manera clara cuál es el plan de la empresa, cómo va a actuar en caso de que ocurra un impacto y cuáles son las medidas que se tienen que desarrollar para la prevención. Y en este caso es muy importante el trabajo que tenemos directamente con la empresa con la que trabajamos, porque como les decía, estamos mirando qué es aquellas medidas que ya se han implementado. A veces hay áreas de compliance o de sostenibilidad, de medio ambiente que están bien desarrolladas y en ese caso podemos entonces graduar los impactos de manera correspondiente de acuerdo a los avances que ya tenga la empresa y poder identificar aquellos a los que hay que prestarle más atención y donde se requieran mayor número de medidas. Y otro aspecto práctico de esta matriz de riesgo es que permite irla renovando con el paso del tiempo. La idea es que el proceso de diligencia sea un proceso continuo, por lo tanto, tener a mano esta matriz permite hacerle un seguimiento en el tiempo, poder ir corrigiendo aquellos errores o cambios que puedan haber a nivel de actores, de medidas de la empresa. Si es que han ocurrido impactos, cómo ha actuado la empresa, si es que hay que hacer ajustes, todo eso es parte de lo que se hace en la etapa de mitigación de impacto y gestión de riesgo.
Entonces, de eso también hablamos cuando nos referimos a que se debe incorporar dentro de la gestión empresarial todo este ámbito de los derechos humanos para saber cuál es la persona a cargo, y cuáles son las medidas nuevas o las medidas que hay que reforzar. Por último, reporte y evaluación. Sí, es muy importante que las empresas puedan reportar los procesos que hayan llevado a cabo y una vez que se haya realizado la debida diligencia, evaluar el proceso, ver si es que hay información que por alguna razón no se pudo tener a la vista. Eso pasa a veces en los trabajos sociológicos. Pueden haber actores que no hayan participado en mesas de diálogo, eso hay que entonces ir evaluando, ver cómo se pueden tener en consideración para un futuro proceso. Y también el reporte es muy importante para que los actores tengan conocimiento de que la empresa se preocupa por los derechos humanos y que está desarrollando medidas. Hay veces en que nos ha tocado que empresas realmente hacen un esfuerzo muy grande por identificar aquellas áreas de mayor riesgo, por desarrollar medidas y pasa que a los actores no tienen conocimiento y tienen una percepción de riesgo mucho mayor a la que en realidad existe, y eso puede ser perjudicial en temas mediáticos, problemas comunicacionales, de relacionamiento comunitario. Entonces es muy importante este reporte y comunicación del proceso. Y para ir terminando, la debida diligencia tiene el objetivo de ser operativa. ¿Ya? En el marco de las Naciones Unidas, la debida diligencia está dentro de los principios operativos. La idea es que se pueda desarrollar, no estamos hablando de algo inconmensurable, que haya que reformular toda la empresa para poder hacerse cargo de los derechos humanos, sino al contrario, queremos trabajar con lo que existe, con los recursos, la disponibilidad de las empresas, y por eso es un proceso en donde vamos de la mano quienes lo hacemos con las distintas áreas, las distintas gerencias, y así hacerlo de forma más operativa posible, que sea de utilidad también en el largo plazo. Así que eso, muchas gracias. Muy atenta a las preguntas. Muchas gracias, Gabriela, por ayudarnos, en especial quienes asesoramos externamente a empresas, a entender qué es lo que buscamos también desde la empresa de colaboración para hacer estos procesos. Pero qué interesante complementar la mirada de qué es lo que se hace en la debida diligencia a cómo lo ven las empresas, cuál es el desafío que genera desde las empresas, con sus luces y sus sombras, como tienen todos estos procesos. Y para eso, Lorena, te queremos escuchar a ti ya desde esta mirada también de la experiencia de la gestión de las empresas de la debida diligencia. Gracias, Elisa. Me uno también a los agradecimientos de los otros invitados a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Tirón y Asociados, a Sarmiento Walker y a Redmap. Para mí tiene una especial connotación esta invitación, ya que vuelvo a mi alma mater. Yo soy abogada de la Adolfo Ibáñez, así que estoy muy contenta de participar en este webinar. Y tal como señalas, he escuchado atentamente las exposiciones de Jaime y de Gabriela, y la verdad que acá lo que me toca a mí es, tal como has adelantado tú, es mostrar las luces y sombras. ¿Qué es lo que podemos hacer en este minuto en nuestro país con lo que tenemos? Tal como se señaló, hay un proyecto de ley, todavía no tenemos una normativa específica respecto a proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos en las empresas. Sabemos que el proyecto está en la línea de regular requisitos de conducta de debida diligencia esperada o requerida, ¿ah? Y esto en el contexto de lo que la OECD ha establecido como que las formas en que han tomado las regulaciones de debida diligencia para las empresas. Si miramos el derecho comparado, y acá voy a hacer una breve reseña como para aterrizarlo ya, han tomado, de acuerdo a las clasificaciones de la OECD, han tomado tres formas. Normativas de divulgación obligatoria a que están sujetas las empresas. Por ejemplo, hay una ley en California que obliga a las empresas a anualmente informar sus procesos de supply, de aprovisionamiento, de manera de acreditar que no ha habido procesos de esclavitud humana, de trabajo de niños o de uso abusivo de recursos naturales, deforestación, etc.
El segundo grupo, y por dónde va la línea, entiendo, de nuestro anteproyecto, es la normativa de requisitos de conducta de debida diligencia. Es, en definitiva, las conductas objetivas reguladas en las cadenas de suministro, actividades y todas las actividades de la empresa ya más específicas que deben ser mandatoriamente cumplidas. Y por último, aquellas normativas que establecen prohibiciones de productos o barreras de mercado, en que, por ejemplo, se prohíbe la comercialización de productos que vengan de áreas de deforestación o que ponen en amenaza a determinadas comunidades que habitan en esas zonas, etc. Habiendo hecho ese pequeño resumen, yo me gustaría recordar cómo ha ido evolucionando esto desde la perspectiva de la empresa. Muchos de nosotros, y quizás los que tenemos más años, empezamos a estudiar y escuchábamos la definición de que el objetivo de la empresa era maximizar las utilidades para sus accionistas o sus dueños. ¿Ah? Y ese era como el mantra que uno tenía en la cabeza respecto de cuál era el objeto primordial de una empresa. Hoy en día, si lo pensamos, al día de hoy, eso está totalmente obsoleto. Nosotros tenemos que pensar en la empresa como un actor en la sociedad, que por supuesto se debe maximizar las utilidades, pero en observancia, no solo de los derechos humanos, sino que de las mejores prácticas en materia de lo que se ha denominado en sus siglas en inglés ESG, que es medio ambiente, sostenibilidad y buenas prácticas de gobierno corporativo. También recordemos, hace algunos años hablábamos de sustentabilidad, no hablábamos de sostenibilidad. ¿Y cuál es la gran diferencia? La sustentabilidad nos llevaba al uso racional de los recursos, que sabemos que son escasos. En cambio, la sostenibilidad son una serie de procesos que tienen como objetivo el cambio de manera de armonizar el quehacer de las empresas con el medio ambiente, con las comunidades, con distintos stakeholders insertos en una sociedad y por supuesto también recogiendo lineamientos políticos vigentes en la sociedad en la que se desenvuelve. Dicho esto, yo he identificado, y Gabriela algo esbozó también, las distintas esferas en las que uno desde la empresa puede abordar el proceso de debida diligencia en esta materia. En primer lugar, tenemos el mirarnos internamente. Yo tengo el privilegio de llevar trabajando más de 11 años en la Empresa Nacional del Petróleo, que es una empresa estatal, en que hace ya algún tiempo se creó la Mesa de Diversidad, Equidad e Igualdad de Género, de la que él formó parte orgullosamente, en que el objetivo de esta instancia es ya no solo quedarnos con los protocolos o con las políticas que consagran lindos principios y definen ciertas conductas esperables, sino que es efectivamente llevarlo a la práctica. ¿Y por qué digo primero mirarnos adentro? Porque uno puede establecer protocolos con una serie de conductas esperadas o de lo que es aceptable o no, pero si no hacemos un adecuado levantamiento de la situación en la que nos encontramos, en cosas tan simples. Oye, en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿cuáles son, esto es una empresa productiva, cuáles son las condiciones de los camarines de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Cuáles son las distancias de los baños respecto de los lugares en que se desempeñan? ¿Tenemos salas de lactancia adecuadas para aquellas mamás que están amamantando? Por otro lado, también evaluar ciertas normas legales que nos impiden quizás algunas ideas de flexibilidad. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que nos tocó ver es que la normativa laboral en Chile establece la posibilidad de juntar un verdadero banco de horas de lactancia para aquellas trabajadoras que se desempeñen en función a más de ciertos kilómetros de donde normalmente reside hasta su domicilio con su hijo o hija. Pero resulta que nosotros tenemos una cantidad importante de operadoras en planta que ya una vez terminado su postnatal, siguen amamantando, no quieren dejar sus funciones habituales porque hay un desarrollo de carrera en planta, y esto conlleva hacer turnos.
pero es inaplicable la jornada de turnos, digamos, el aplicar el turno con las horas de lactancia. Y resulta que tú te das cuenta que como estas operarias viven a menos kilómetros de lo que la ley establece, no es posible para nosotros establecer un banco de horas de lactancia para esas trabajadoras. Entonces esto lleva forzosamente a que, por supuesto que con el consentimiento de ellas, haya que quizá reubicarlas en otras funciones que no son las propias, que quizá conllevan un retraso en su desarrollo de carrera. Y también hemos constatado eso y evaluado cómo se puede compensar. Esto como un gran barniz en términos del levantamiento. El levantamiento de las condiciones, el levantamiento de qué podemos mejorar en materia de inclusión, porque hablamos mucho de inclusión, y la inclusión no es solo cumplir con la cuota que establece la ley. Al principio estamos todos felices con esta cosa del multi-root, que cumplíamos la cuota cuando es un grupo, un distrito holding, ahora es por root separado. Se trata de tener una inclusión efectiva, no contratar personas con una certificación de cierta discapacidad para cumplir un número, sino que precisamente incorporarlos en algo en que tanto ellos se sientan un aporte para la empresa, y que por otro lado para la empresa sean realmente un aporte, y el aporte se mide en términos de rendimiento, lo duro, pero también en términos de empatizar, de crear un clima más abierto, de crear un clima más inclusivo, valga la redundancia, en que podamos abrirnos a la diversidad. Tú preguntabas, Elisa, también cuáles han sido las mayores barreras. Yo te diría que lo que hemos constatado en términos internos, quizá la principal barrera ha sido lo que yo denomino las creencias, los prejuicios. Es impresionante cómo hasta el día de hoy hay áreas en las que tradicionalmente, por ejemplo, se reserva el trabajo para hombres, y se forman verdaderos reductos en que no les gusta que lleguen profesionales o operarias a trabajar a esas áreas porque vienen a interferir en esta armonía existente. Y se dan excusas como que no tienen la fuerza adecuada para manipular válvulas, cuando nosotros todos sabemos que ya a estas alturas todo es digitalizado, y si eventualmente en plantas hay algún terremoto, alguna emergencia, una mujer es perfectamente capaz, con las herramientas adecuadas, de cerrar válvulas manualmente. Entonces lo que se usa como excusa no es otra cosa que el evidenciar una creencia o un prejuicio. Te diría que a grandes rasgos es eso, el tema de la igualdad de género, de la inclusión de las minorías sexuales. También el tener, digamos, una mentalidad como empresa no solo abierta, sino que también respetuosa. Y respetuosa no solo, como se dice, de la boca para afuera, sino que efectivamente sea así, que todos y todas tengamos una un mismo acceso a oportunidades de crecimiento dentro de la empresa, a oportunidades de capacitación, sin distinguir sexo, orientación sexual, origen o religión. Te diría que ese ha sido como el primer trabajo de levantamiento en la esfera interna. En la esfera, yo te diría que de contratistas, nosotros, la industria en la que yo estoy inserta al menos es muy asimilable en muchos aspectos a la gran minería. Y una de las cosas que se ha instaurado en la gran minería son los denominados acuerdos marcos de contratistas. ¿Qué regulan estos acuerdos marcos, y que también los tenemos nosotros? Es una equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de empresas contratistas a las que tienen los trabajadores de la empresa. Porque no hay nada más odioso y que atente contra los derechos humanos que desempeñar las mismas funciones, el mismo trabajo, con diferencias tremendas en términos de condiciones de elementos de seguridad, en condiciones de beneficios, etc. ¿Y esto cómo se ha logrado?
Primero, con el establecimiento de estos acuerdos marcos, a través de mayormente de federaciones de contratistas, en que la empresa como mandante suscribe estos acuerdos e impone al contratista, que es el empleador de estos trabajadores contratistas, van a la redundancia, le impone a la empresa contratista el cumplimiento de ciertos estándares. Y esto supone también procesos de control y monitoreo. Monitoreo con KPIs objetivos, en que un administrador del contrato en específico tiene que ya no solo estar pendiente, digamos, de que el trabajo se realiza bien o la obra se realiza bien, sino que se cumplan a cabalidad esas KPI o esas condiciones establecidas para los trabajadores del contratista. Y en términos ahora ya más amplios, contractuales con contrapartes, me ha tocado mucho en mi quehacer profesional encontrarme con cláusulas, sobre todo cuando suscribimos algún contrato con una empresa extranjera, con cláusulas en que se declara que rechazamos todo tipo de esclavitud humana. Y eso ha llamado mucho la atención, ¿eh? A uno al principio, oye, pero si es obvio que no hay esclavitud humana, no, es obvio que todavía existe y que por algo tenemos que ocuparnos, no solo preocuparnos, sino que ocuparnos de la trata de personas, ocuparnos del abuso de inmigrantes, y es por eso que en ciertos contratos internacionales se han incorporado y son obligatorios y mandatorios para poder suscribir esos acuerdos, la aceptación de este tipo de cláusulas. ¿Y a dónde nos lleva todo esto en materia de monitoreo y control? Yo creo que acá hay distintas maneras de verlo. Siempre el primero está en la autogestión, ¿no? El cómo uno también tiene que ir promoviendo dentro de su ámbito de acción el cambio. Por otro lado, tenemos en empresas, yo creo que más grandes, en materia de gobernanza, las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo. Eso supone, obviamente, el desempeño de cuando eres director o gerente de una empresa, eres responsable de la seguridad de esos trabajadores, de su bienestar físico y mental de esos trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto, dentro del tema gobernanza, hoy en día hay una preocupación y un monitoreo de eso, y que tal como señalaban, viene impuesto ya no solo por autorregulación, sino que, por ejemplo, para empresas emisoras en bolsa, o emisoras que transan en bolsa, o emisoras de valores, la norma de carácter general 461 nos impone obligaciones de informar en detalle, por ejemplo, cuántos hombres y mujeres tenemos en nómina por las distintas empresas, qué rango etario tienen, etcétera, etcétera. Pero además, hoy en día hay una mayor sofisticación en ciertos mecanismos o sistemas de control y de mejora de sistemas de cumplimiento de estas materias. Y en este sentido, la ISO 37001, que vino a reemplazar la 19600, establece una serie de estándares de mejora que conllevan una mejor gestión de los estándares de cumplimiento en materia de riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos, hablamos también inmediatamente asociado a la gestión del cambio. En la gestión del cambio, una de las cosas que nosotros hacemos es el manejo adecuado de los riesgos. Un rasgo diferenciador de esta ISO 37301 es que se accede a una certificación por parte de las empresas, a diferencia de lo que establecía la ISO anterior, que esta certificación no solo te asegura un constante monitoreo y por tanto un proceso de diligencia constante, sino que además debemos verlo, y tal como lo señalaba Jaime, esto es muy productivo. Hoy en día, una empresa que gestiona adecuadamente todo lo que se engloba dentro de criterios ESG,
es mucho mejor percibida incluso para emitir a la hora de suscribir financiamientos o emitir bonos. Nosotros tenemos conciencia a lo mejor de lo que son los bonos verdes, ¿cierto? De bonos verdes asociados a cumplimientos en materias medioambientales, pero también hay bonos que se asocian a materias sociales, a materias de cumplimiento de indicadores en materia de derechos humanos. Y por supuesto, también internamente, que lo que pretenden estos procesos es evitar conductas como el greenwashing, el hecho de utilizar como empresa determinadas noticias, determinados supuestos avances o mejoras que solo pretenden lavar imagen ante la opinión pública, pero que en lo sustancial no promueven ningún cambio. Entonces, la verdad que hoy en día, a falta de una normativa específica en Chile para las empresas, yo diría, Elisa, que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, y a modo de resumen, es un levantamiento, porque es muy distinta la situación de una empresa productiva a una empresa pequeña o a una empresa que presta servicios. Tener absoluta claridad de quiénes son tus proveedores y suministradores. Tener un adecuado sistema de compliance o de cumplimiento. Por ejemplo, en las empresas grandes, qué importante es contar con una línea de denuncia que asegure el anonimato. ¿Ah? En uno de mis roles de directora, en un directorio hace poco, una de mis sugerencias fue precisamente externalizar la línea de denuncia, porque obviamente nadie se va a querer exponer si hay algún tipo de conducta que parece inadecuada, discriminatoria, atentatoria. Nadie va a querer exponerse si sabemos que al final del día la denuncia va a ser analizada por uno de los gerentes o por el gerente legal o por el gerente general. Por lo tanto, si no están los mecanismos de manera que ese ente reporte directamente al directorio, debemos instar porque se externalice y haya un proceso adecuado de análisis de la denuncia, de análisis del hecho, y no solo para efectos internos, sino que muchas veces incluso se reciben denuncias por parte de contratistas para efectos de, qué sé yo, de procesos de licitación, etc. Y otro aspecto importante que yo creo que no se le da la debida importancia es lo que hacemos a la hora de contratar o estructurar licitaciones. Porque hoy en día ya no solo basta con pretender, digamos, adquirir un bien o acceder a un servicio de la mejor calidad, sino que también que ese servicio, ese producto, venga avalado por una adecuada observancia de los derechos humanos y de los criterios ESG. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Es incluir en las bases de licitación, transversalmente en todos nuestros procesos, criterios objetivos de cumplimiento. Y esos criterios objetivos de cumplimiento, a la hora que se presentan ofertas, son objeto de calificación, tal como se hace el servicio, el scope, el alcance, etc. Y aun cuando muchas veces pudiesen representar un mayor costo, nos aseguran y nos garantizan que estamos respetando a cabalidad la transparencia, los derechos humanos, el medio ambiente, y no nos expone a conductas o a consecuencias que son las que precisamente estamos buscando evitar y que van en retroceso y contra el cambio cultural que queremos lograr en la organización. Diría que a grandes rasgos por ahí va en lo que estamos. Muchas gracias, Lorena. El tema de la licitación es interesante porque se conecta con tu comentario original, ¿verdad? De cómo se entendía tradicionalmente el objetivo de la empresa, maximizar utilidades. Ojo, porque también hay utilidades que se pierden y espacios de crecimiento económico que hoy en día se empiezan a perder si tú no estás a la altura de lo que piden las licitaciones. Muchas veces nos toca empresas que no sé si necesariamente están comprometidas con estos temas, pero se dan cuenta que están quedando fuera del mercado porque no tienen una respuesta a los requerimientos que se le hacen. ¿Dónde está tu política de derechos humanos? ¿Dónde está tu debida diligencia?
muéstrame que tienes compromiso y el silencio en este caso te margina del mercado. Muchas gracias Jaime, Gabriela, Lorena por sus muy interesantes presentaciones. Tenemos preguntas para efectos de compartirlas con ustedes. Tengo acá una pregunta de Giovanca Ramírez que dice, cuando una empresa quiere hacer un proceso de due diligencia, ¿cómo abordar los riesgos reputacionales relacionados con las empresas en las que invierten cuando se comienza todo este proceso de due diligence? Se lo dejo abierto a los tres como una pregunta general, pero también hay preguntas particulares para cada uno. Jaime, tú ves la experiencia de las empresas en Chile, Latinoamérica, el Caribe. ¿Qué orientación puedes dar a empresas que se quieren meter en estos temas de derechos humanos y de vía diligencia? De tal vez hay iniciativas en las que puedes aprender, así como hablamos, por ejemplo, cuando anunciamos el reconocimiento a Marcela Zulantay y el trabajo que ha hecho ella en el Ministerio de Energía para hacer estas mesas públicos privados para trabajar los temas de mujeres. Tal vez tú nos puedes compartir otras iniciativas que se hacen a nivel de la región que van en la línea de la debida diligencia, porque estar solo en estos procesos cuesta, ¿verdad? Te sientes, hay falta de información y pocas herramientas para compartir tu experiencia. Y supongo que acompañarte como empresa con otras empresas que están en estos procesos debe ser importante para el compromiso y también para tener buenos resultados. Gabriela, por tu lado, tú nos decías, cuando hablaste de la matriz de riesgo, tú decías, bueno, en la matriz se identifican cuáles son los derechos humanos que se van a estudiar y después se analizan los indicadores, si es que la empresa realmente hace un cumplimiento adecuado de estos derechos o si hay riesgo y frente a estos riesgos hay que proponer medidas de mitigación para conversar con peras y manzanas, para ayudar a tal vez a quienes no han hecho estos procesos de creación de matriz de riesgo, cuando tú dices, bueno, ¿cuáles son estos derechos humanos? O sea, estos derechos humanos que se ponen en la matriz, porque derechos humanos hay muchos tratados sobre la materia, entonces si nos puedes dar ejemplos concretos de cuáles son los derechos humanos que una empresa debería analizar y por otro lado, ejemplos de mitigación. O sea, una empresa que en ciertos derechos humanos aparece una luz roja que está reprobando en cómo tú los abordas. Bueno, ¿qué medidas de mitigación se tienen que hacer? Porque además esto tiene que ser medible, ¿verdad? Tienen que ser iniciativas concretas, medibles, para que, como bien decía Lorena en su intervención, esto ayude a mejorar la gestión. Esta no es una política que se guarda en un cajón, esta es una iniciativa que busca mejorar la atención. Y Lorena, finalmente, tú hiciste el cruce entre la debida diligencia, derechos humanos y los ESG. Y muchas veces nos sucede que hablando y trabajando con empresas chilenas, le hablamos de derechos humanos y empresas y hay como un cierto resquemor. Hablamos de ESG y hay una buena disposición. ¿Nos puedes explicar cómo es ese vínculo específico entre derechos humanos e ESG? Porque también es importante construir los canales o los puentes para generar apertura a abordar estas materias. Mantenemos el mismo orden de sus presentaciones originales, así que Jaime, Gabriela y después Lorena. Gracias, Elisa. Estaba escuchando a las colegas y es súper interesante porque vienen con la experiencia en terreno y creo que algo que nosotros promovemos bastante desde la OIT es la experiencia entre pares, ¿no? Las puertas de entrada son muchas, tantas como las necesidades que identifique cada empresa o cada unidad productiva. Uno puede pensar en el proceso de vía diligencia y si uno piensa en la etapa uno, que son las políticas, tanto las políticas de derechos humanos como las políticas sectoriales, uno puede decir, bueno, ahí hay una puerta de entrada. Cuando una empresa quiere visibilizar su compromiso, lo primero que uno debería pensar es si lo tiene expreso o explícito en alguna política, ¿no? Y entonces que revisen. Y luego, si lo tienen expreso o explícito, que revisen también si esa política fue adoptada con diálogo social. Es que participaron los trabajadores, es que se consultaron a las comunidades a través quizás de informes de terceras partes, de consultores externos, de información de organizaciones de la sociedad civil, en fondo, algo que nutra tener una mirada 360, ¿no? Y no solamente una mirada desde la empresa en interno. Entonces uno hace algunas preguntas simples y uno ve que puede ir densificando también la entrada. Si uno piensa
que muchas llegan porque tuvieron un impacto negativo y se tienen que hacer cargo a partir de ese impacto negativo, también es una oportunidad, un impacto negativo. El impacto negativo permite efectivamente entender la dimensión del derecho afectado, la priorización que se le debe dar, y a partir de ahí uno puede acercarse a distintas instancias, y nosotros apelamos mucho a alianzas público-privadas. Hay distintos espacios de trabajo articulados a través de gremios. Tenemos el enfoque sectorial. Por cierto que el sector energético, sector extractivo probablemente han tenido un avance mucho mayor comparado con otros sectores, pero no quiere decir que otros sectores no tengan trabajo. Efectivamente, el sector financiero tiene un trabajo también increíble. Entonces, hay un approach y también herramientas específicas por sectores. Hay alianzas que tienen que ver por temas. Nosotros tenemos y participamos en distintas instancias sobre, por ejemplo, mesas de trabajo público-privada en erradicación del trabajo infantil, y es clave lo que se hace allí, o en diversidades. Entonces, más bien lo que hoy trata de decirles, no se asusten con el proceso de debida diligencia. Probablemente no van a poder entrar en un proceso de debida diligencia. Probablemente van a necesitar todavía mucho tiempo antes de entender por dónde entrar a ese proceso de diligencia, para poder asentarlo dentro de sus propias organizaciones, porque todas las capacidades no son iguales a nivel de las organizaciones, no son las mismas capacidades de una organización multinacional o una gran empresa a una mediana o una pequeña, y pensemos en la configuración en la región con más de un 90% de pequeñas empresas. Por cierto que uno no le puede pedir un proceso de 6 etapas de debida diligencia. Entonces, lo que sí uno le puede invitar es que se internalicen, se interioricen, profundicen, fortalezcan capacidades en el entendimiento de qué significa hablar de derechos humanos, porque probablemente se siente más cómodo con hablar de ODS, o Objetivo de Desarrollo Sostenible, o hablar de indicadores ESG, eh, ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Ese es el camino, porque al final, no importa el camino que tomen, van a poder incorporar siempre la dimensión de derechos humanos. Entonces, yo creo que esa conversación es clave. La conversación que sigue luego es poder tener conversaciones que también sean transversales dentro de las unidades. Al principio uno conversaba quizás con los encargados de sostenibilidad o los encargados de recursos humanos. Hoy día uno está conversando con también los encargados de operaciones, los encargados de otras áreas en la empresa, para entender que lo que uno les pide también, o lo que la empresa les puede pedir también a nivel, por ejemplo, cuando tienen que hacer informes, le va a hacer mucho más sentido, porque efectivamente dar cuenta de cuántas mujeres operarias tiene, no solamente cuántas mujeres, eso implica un esfuerzo increíble atrás para haber llegado a un número tanto X de mujeres operarias. Y eso implicó una estrategia, una política, implicó tener labores o medidas de conciliación de vida laboral, en fin. Entonces creo que esas conversaciones son clave para que se visibilice mejor también qué se está haciendo, y no se parta de la idea de que probablemente no hay un proceso de diligencia. Probablemente lo que no hay es el proceso formal de diligencia, pero todo el sustrato está, el contenido está, las acciones están. Entonces ahora es cosa de mirar en la mirada de conjunto, en este overview, decir, bueno, realmente todo esto responde, y podemos ir construyendo un relato que ahora además no solo se refuerza a nivel del retorno a los esfuerzos hechos, sino que también se refuerza en las expectativas que se le piden cuando se le pregunta a la empresa: usted demuestre cómo respeta los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que allí yo compartí en el chat algunas herramientas o recursos específicos que desde OIT también se han ido desarrollando. Hay desde la formación hasta recursos de apoyo. Hay uno muy particular que se llama Help Desk para empresas, que habla sobre, en un lenguaje muy simple, eh, qué significan temas de derechos laborales, de derechos fundamentales del trabajo, en su implementación. Muy bien lo decía Lorena hace un minuto cuando hablaba de la sorpresa que todavía causa, por ejemplo, cuando uno se encuentra con una cláusula sobre la erradicación del trabajo esclavo y formas análogas, pero en realidad, si uno mira las prensas, mira las noticias, están allí, es de todos los días. Lo que pasa es que no se visibiliza, o no se entiende, o no se asume que está ese nexo, ¿no? Y que lo mismo pasa con el trabajo infantil. Y si uno mira la realidad de la agroindustria, sobre todo en el sector agrícola, en pequeñas unidades, en unidades familiares, en medianos productores, no es tan clara la distinción, o no es tan radical la frontera para decir aquí no hay una forma que pudiera acercarse al trabajo infantil, en cuanto no era lo buscado ni lo esperado, ¿no? Entonces creo que eso hace muy interesante poder también acercarse con una visión más
proactiva y preventiva y propositiva y no reactiva. La invitación que nosotros hacemos aquí, no queremos ni buscamos la sanción a las empresas. Si hay impacto negativo hay que hacerse cargo, por cierto. La empresa es la mejor llamada a poder responder y proponer acciones y no que sean todas judicializables, sino que hay muchas que pueden ser hechas a nivel inmediato, directo con las comunidades, con las víctimas, personas afectadas. Pero en cualquier caso, lo más importante aquí es, al contrario, la mirada del co-construir, del co-hacer, y allí las entradas son tantas como las necesidades que se identifiquen. Entonces, más bien el llamado es a tocar las puertas a nosotros, estamos muy disponibles, muy abiertos, y me hago cargo justamente de una pregunta que tiene que ver con los riesgos reputacionales. Es que los riesgos reputacionales no son otro que efectivamente una valoración societal sobre lo que debiera ser el comportamiento de una empresa. Cuando hay un comportamiento que podría ser reprobado o reprochado, lo que estamos diciendo es que le están aplicando un criterio, probablemente sea un criterio de derechos humanos. ¿Cómo nos podemos hacer cargo? Por cierto que hay un deber de influencia. Si no tenemos la capacidad de influir en este inversor o en esta cadena, lo que sí podemos es influir, y Lorena mencionó un ejemplo que tenía que ver con efectivamente las licitaciones, las códigos, las cláusulas de los contratos, en fin, pero hay muchas otras maneras y en el mundo financiero en específico también se han dado muchas reglas efectivamente para orientar las inversiones responsables. Entonces, en realidad el temor no es hacerse cargo no del riesgo reputacional, sino más bien abordar que puede existir y que ese riesgo reputacional es un riesgo que tiene su origen por probablemente un incumplimiento de un estándar que viene desde los derechos humanos. Entonces, cuando uno lo entiende, uno lo objetiviza y es más fácil de enfrentarlo y luego llevarlo también a una prioridad y decir, bueno, frente a este riesgo que puede provenir de tal tema, cuáles son las medidas y las acciones y luego entramos a un proceso ya más bien de gestión. Muchas gracias, Jaime. Interesante la conversación sobre los riesgos y la judicialización, porque lo que buscamos es prevenir. Justamente hoy día en la mañana, hablando con una empresa en los temas de guía y diligencia, nos preguntan, queremos hacer este proceso, pero vamos a terminar con más juicio. Y creo que es súper importante abordar ese temor y explicar que el proceso de guía y diligencia no crea conflictos, sino que tal vez saca a la luz problemas que puedes tener en la gestión y es mejor identificarlos para abordarlos en vez de esperar que sea una especie de olla a presión que exploten y que finalmente la explosión se canaliza a través de los juicios. Gabriela. Sí, gracias, Elisa. Mira, en concreto, a ver, como dijimos en el proceso, miramos la documentación de la empresa, nos reunimos con las distintas gerencias o cargos em, y también con los stakeholders, ¿no? Con los actores. Y en eso podemos encontrar distintas cosas, a veces que las empresas no han visto. em, por ejemplo, puede pasar que en el área de, qué sé yo, informática de una empresa haya malestar entre los trabajadores porque el jefe de área es hijo del dueño y la gerencia está a cargo, qué sé yo, del hermano del dueño o la hermana del dueño, qué sé yo. Y hay entonces una sensación de malestar em, y podemos identificar que la empresa no tiene, por ejemplo, un código o una política de contratación de personal. Entonces hay una constante sensación de que hay una discriminación hacia los trabajadores porque se están prefiriendo cualidades que no tienen que ver con las profesionales. Y en ese caso, el derecho humano que podemos identificar es el derecho a la no discriminación. En caso de que haya un lugar con 90% de hombres, por ejemplo, puede haber una afectación al derecho a la igualdad de género. Em, y ahí identificamos los riesgos en cada caso. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, primero una generación de un protocolo para la contratación, para hacer el proceso transparente. Quizás el proceso de contratación se está llevando a cabo por parte de una sola persona y se requiere un revisor posterior. La opción del canal de denuncia que le puso énfasis Lorena también es importante que sea accesible tanto para personas dentro de la empresa como para terceros, siempre de manera confidencial.
Y algo, también un tema de que hablé, que a veces las empresas identifican riesgos, generan medidas para reducir los impactos, generan un área a cargo, pero no lo comunican. Y esto puede pasar respecto de comunidades aledañas a una faena, por ejemplo. Y en ese caso, si bien la empresa está haciendo algo para reducir los impactos, se está vulnerando el derecho a participación de las comunidades que estos tienen en las decisiones que les afectan directamente. Entonces, ahí también lo que habría que hacer es identificar qué punto de contacto puede tener la comunidad en caso para hacer preguntas, para saber si se está haciendo monitoreo o no de algún impacto, mesas de diálogo, por ejemplo. Entonces, son siempre medidas que puedan adoptar las empresas, que estén dentro del ámbito de sus capacidades para reducir y, por supuesto, en caso de que ocurra un impacto, de qué manera se puede gestionar. Gracias, Gabriela. Y en especial por destacar que estas son medidas que las empresas pueden adoptar. No esperamos que las empresas se transformen en un Estado. Es desde la lógica de las empresas que esperamos que funcionen con una forma adecuada y respeto a los derechos humanos. Y eso también es importante reafirmarlo. Lorena. Lisa, tú mencionaste el cruce, digamos, entre derechos humanos e ESG, haciendo, digamos, referencia a que muchas veces el hablar directamente o abiertamente de derechos humanos puede causar una cierta sorpresa en estas materias. Pero cuando hablamos de ESG o de criterios ESG, es algo con lo que estamos más familiarizados, que no nos produce resistencia y que de una u otra manera no solo tiene como hemos mencionado acá, la adopción y la aplicación de los criterios ESG no solo tienen consecuencias objetivas positivas, sino que además visten muy bien para todos los efectos reputacionales, ya que hablábamos de riesgos reputacionales. En lo personal, participo en un comité de directores de una sociedad en que se creó un comité de directores de ESG. ¿No? Eso para mí en lo personal ha sido muy novedoso y una fuente tremenda de innovación en esa empresa. Y me ha llamado tremendamente la atención cómo, digamos, el socio en esta empresa, el socio controlador, ha implementado acá en Chile, en esta sociedad, los criterios que tienen ellos a nivel mundial y los espacios que amparan, recogen y respetan y propenden el respeto de los derechos humanos. Tal como existe un comité de auditoría, un comité de directores, existe el comité de ESG, que aborda temas desde seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, pero también el cómo interactuamos, es una empresa de energía, cómo interactuamos con nuestros stakeholders, como señalaba Gabriela, con las comunidades aledañas, con quienes nos relacionamos en los lugares en los que estamos, qué estamos haciendo por los estudiantes del área, qué saben de energía, qué saben de nuestros procesos, qué podemos hacer para ello, cómo estamos con los ruidos, ¿estamos molestando a nuestros vecinos? Entonces, todo eso que está en el marco y que a uno le parece de tanta lógica, ¿no? Son derechos humanos. Es el respeto ya llevado a lo que es el frente interno, en términos de seguridad y salud ocupacional y otras variables. Se analiza, por supuesto, que hay incidentes con tiempo perdido, sin tiempo perdido, etcétera, pero también el ir más allá, es decir, ok, estoy cumpliendo la norma en materia de ruidos, la norma de ruido, pero yo quiero ir más allá. O cómo estamos en nuestra matriz de energía, en nuestros procesos. ¿Cuánto de nuestros procesos o cuánto de nuestra energía es verde? ¿Cómo vamos a abordar el próximo contrato que tengamos que suscribir en materia eléctrica? ¿Cuánto queremos que de esos tenga un componente de renovables? Y todo eso se traduce en respeto a los derechos humanos, en propender en una relación respetuosa de cooperación y colaboración con nuestros stakeholders. Y eso, en definitiva, es lo que
en mí produce el cruce de los criterios ESG con derechos humanos. Si al final del día, Lisa, uno piensa lo que es el cuidado del medio ambiente, los criterios de sostenibilidad de una empresa y las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, en la última línea, lo que propenden y lo que redundan es en una mejor calidad y respeto a nuestros derechos. Y es ahí donde yo creo que la promoción de esto en aquellas organizaciones o en aquellos sectores o grupos en una organización en que pueda generar mayor reticencia, porque no rechazo, o que haya una menor sensibilidad al cambio, es quizás por ese lado donde sí se puede entrar a cambiar las creencias. Muchas gracias, Lorena, gracias, Jaime, gracias, Gabriela, gracias a la UAI, gracias a Tironi, gracias a RedMat. Estos temas están en desarrollo, hay que apoyarse, hay que informarse, atrever a conversar de lo que no se sabe y también compartir las buenas experiencias, porque lo que queremos es que estos temas se incorporen dentro de la gestión de las empresas. Y por eso, por ejemplo, desde el Diplomado de Diversidad e Inclusión de la UAI, este año agregamos clases especiales sobre empresas y derechos humanos, y ahí estuvo Gabriela colaborando, compartiendo también las experiencias de debida diligencia. Entonces hay que informarse para aprender a gestionar adecuadamente. Bueno, los dejo, como dije al principio, invitados al seminario que vamos a tener el 23 de noviembre para conversar con Marcela Zulantay, que es nuestra destacada, reconocida exalumna, para ver las iniciativas que ella ha generado de promoción de la diversidad e inclusión a raíz también de los conocimientos que adquirió en el diplomado que dirigimos desde la UAI. Agradezco a todos quienes se conectaron y escucharon atentos a esta conversación, y sin duda alguna pueden haber otros espacios más adelante para que sigamos ahondando en estas materias. Que tengan muy buena tarde.